Bueno, en esta parte de la clase, ya que tienen un par de herramientas para entender una mirada feminista en esta materia, la idea es pensar si hay una relación entre criminología y feminismo, si podemos identificar puntos en común y si se puede hablar de una criminología con perspectiva feminista. Por lo menos en lo que venimos viendo, digamos, lo que hace a la criminología y a los primeros discursos, a la criminología tradicional se le pueden hacer varias críticas. Si bien vamos a encontrar puntos en común, vamos a empezar a hacerle críticas desde una mirada feminista a la criminología. Como primeras críticas podemos destacar la escasez de material sobre la criminalidad femenina, es decir, piensen en todos los pensamientos que nosotros venimos analizando a lo largo de las clases y en la lectura que vienen llevando, que hay falta de mención específica a la mujer. Hay escasez de material, es muy poco lo que se dice sobre la criminalidad femenina. Y también podemos decir en ese sentido que no es tomada como objeto de estudio para la criminología, y que si lo hace es de manera estereotipada. También otra de las críticas que podemos mencionar es que se le da valor universal a los discursos. Entonces, cuanto a la primera crítica que decíamos, la escasez de material y la relación, la primera crítica la señala Carol Smart. Carol Smart en el ámbito anglosajón, en los 70, en su libro Women, Crime and Criminology, que sería Mujer, Delito y Criminología, denuncia esto. Ella dice, bueno, la criminología no habla de las mujeres, habla de los hombres. Hay muy poco material que explique la criminalidad femenina. Y hace una crítica específica a que se explicó la criminalidad femenina, es decir, que las mujeres cometen delitos, se lo relaciona básicamente con su emancipación. Es decir, se veía como, no sé, incluso la lucha feminista como algo que hacía que la mujer salga más, y esto se lo vinculaba a su criminalización. Esa es su principal crítica. Otra de las que habíamos mencionado es esto de que tiene que ver con lo mismo, que en definitiva no es tomada como objeto de estudio para la criminología. Piensen en todos los pensamientos, sobre todo en los primeros, que serían los tradicionales, es decir, que no ponen como objeto de estudio el sistema penal, los anteriores. Ahí podemos decir que tampoco no se la toma como objeto de estudio a la mujer. Y si lo hace es de manera estereotipada. Habíamos mencionado a Lombroso, por ejemplo, que él escribe, el libro se llama La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Fíjense, ¿no? Esta diferenciación. Y él ahí decía, bueno, que todas las mujeres se detenían en un estado de evolución previo al del hombre. O sea, tiene una lógica, un correlato con su teoría del atavismo. Y también, bueno, decía cosas como de manera así muy estereotipada también, por eso decía lo del estereotipo. Decían, las mujeres son calculadoras, engañosas, malévolas, seductoras. Decía que son más obedientes que los hombres, pero eran potencialmente maléficas, y bueno, y todo esto que dije. En Argentina, en criminología, José Ingenieros, que un poco importa toda esta teoría positivista a la Argentina y la aplica acá, él dice, hablaba de la psicología de la mujer prostituta y de la mujer de los malos hábitos. Y también decía que se las tenía que resociabilizar de cierta manera, enseñándoles nuevos oficios, que les permitan bastarse ellas mismas. Y decía que la lógica de las cárceles tenía que ser similar a la de los reformatorios de niños y de niñas. Lo que decíamos de el valor universal que se le da a los discursos, es importante ver que, a ver, si bien no se dice específicamente, por eso decimos que la criminología no lo reconoce, lo que sucede es que se trata con lo que sería la criminalidad masculina. Es una criminología para hombres, pero no hay una conceptualización de género y se dice vamos a hablar de la criminalidad masculina. O sea, se da por sentado que es válido para todos los sujetos y sujetas. ¿Qué más? Es decir, bueno, hay una negación ahí, ¿no?, de la mujer. También, o sea, vale decir que las mujeres no son el único grupo, o sea, esto lo vamos a ir entendiendo más al final de la clase, de la
cursada, pero las mujeres no son el único grupo excluido, o sea, claramente la criminología miró para otro lado, los crímenes de cuello blanco, las masacres de los estados, o sea, lo que sería el daño social, que ahora lo voy a mencionar obviamente. Es decir, podemos decir que la criminología se focalizó en el delincuente como un masculino. Bueno, algo que me parecía importante traer y que nos puede ser útil era la crítica de Federici, ya que lo damos en la asignatura. Silvia Federici, en El Calibán y la Bruja, ella lo que hace es aplica una perspectiva feminista, o sea, ella va a explicar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista. Ella dice eso. A lo largo del libro, o sea, lo que podemos tomar para también realizar una crítica es la importancia que le da, bueno, a la caza de brujas en este proceso, que nosotros consideramos como un discurso criminológico. En otros ámbitos no se considera ni siquiera un discurso criminológico. También, digamos, se ningunea, especialmente en Europa, digamos, en donde sucedió. Y bueno, y también le da una centralidad al cuerpo femenino en lo que hace al disciplinamiento. En ese punto es muy importante, o sea, me parece una perspectiva muy importante para traer y aplicar a la criminología. Por ejemplo, al momento de analizar, digamos, estas tecnologías de disciplinamiento, como la cárcel, es importante no tener una mirada universalizadora de la cuestión, sino entender las identidades. No es lo mismo, digamos, además que la cárcel es una institución patriarcal, o sea, muy machista, no tiene los mismos efectos, no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, o sea, es un modelo patriarcal, digamos. Así como la criminología se centra en hombres, bueno, la cárcel como institución también. ¿Sí? Y bueno, en este punto, bueno, es importante entender y por ahí tomar lo que dijo Lau en relación a la interseccionalidad como un método que tenga en cuenta las identidades que atraviesan a cada persona. Es decir, no es lo mismo, habíamos dicho, ser lesbiana, negra en una cárcel, no es lo mismo ser trans en una cárcel, o sea, no es lo mismo ser mujer, madre en una cárcel. Todas estas identidades juegan de diferentes maneras en relación al disciplinamiento. Es decir, al revés, el disciplinamiento juega de diferentes maneras y se deposita más fuertemente sobre algunos sujetos que sobre otros. Por ende, tiene diferentes consecuencias. En este sentido, habíamos dicho que el género es relevante, digamos, una perspectiva de género es relevante para entender esto. No es lo mismo vivir un género que vivir el otro. O sea, y podemos probar y podemos demostrar que según estas identidades que nos atraviesen o según nuestro género, nuestra clase, nuestro color de piel, todo eso son o sea, según eso, los derechos serán más o menos efectivos. Bueno, sin embargo, o sea, hay pensamientos criminológicos críticos que tienen puntos en común con los feminismos. Es decir, en la criminología crítica, ya no pensando en la criminología tradicional, podemos encontrar ciertos puntos en común con algunos discursos que podríamos decir que son discursos criminológicos o bueno, sí, discursos criminológicos. Habíamos mencionado el realismo de izquierda. ¿Por qué el realismo de izquierda? Porque recupera a las víctimas. El realismo de izquierda le da centralidad a las víctimas y le da participación en lo que sería la política criminal. Entonces, el feminismo tiene una perspectiva de señalar a las víctimas como centrales, darles voz y lugar a las víctimas de violencia. Entonces, en este sentido podemos encontrar un punto en común. Con el abolicionismo también, en tanto el abolicionismo hace una críticas demoledoras al sistema penal y a la institución carcelaria. En este sentido, con los feminismos, podemos decir que los feminismos, bueno, hay una relación siempre entre mujer, Estado, y esa relación siempre es criticada, y también que los feminismos denuncian el sistema penal como heteropatriarcal. O sea, podemos decir que hay feminismos que
coinciden en este punto en la abolición del sistema penal. O sea, podemos encontrar puntos en común ahí. Digo, para sacarnos un poco esa idea de que todos los feminismos son punitivistas. También con lo que es el derecho penal mínimo podemos encontrar cosas que están en común. Por ejemplo, el derecho penal mínimo, bueno, rescata un modelo para proteger a todos los miembros de la sociedad, especialmente a los más débiles, frente al avance del poder estatal. Y es importante señalar cómo rescata, o sea, utiliza los derechos humanos como herramienta para ponerle un límite a la violencia del Estado. En este sentido, es importante señalar que los feminismos, los movimientos sociales feministas utilizan las herramientas de derechos humanos para, no solamente para pedir y defender y pedir el cumplimiento de sus derechos, que sea efectivo, sino también para limitar la violencia estatal hacia la mujer. Es una herramienta. En relación al garantismo, el punto en común acá es la minimización de la violencia. El garantismo busca minimizar la violencia de los particulares y del Estado. Entonces, el derecho penal tiene esa función específica. La minimización de la violencia es algo central para los feminismos, para muchos de los feminismos. Entonces, en este punto podemos encontrar cierta concordancia. Habíamos mencionado también algo que es como lo último que se está produciendo en lo que sería la criminología crítica más europea, que es el concepto de daño social, que sería un concepto que se vincula a exponer problemáticas sociales. O sea, problemáticas sociales que no están criminalizadas. Y dicen, bueno, la diferenciación, por ejemplo, del sistema de salud produce un montón de muertes. En los casos de mujeres, no sé, embarazadas, por la mala atención, por la falta de insumos, por esto, dice, toda esta desfinanciación produce muertes, dice, pero no está criminalizada. Entonces empieza a denunciar esto y bueno, bajo este concepto de daño social. Dice, ¿qué es el daño social? ¿Cuál es el daño social relevante? O sea, por ejemplo, los muertos del Mediterráneo, ¿a quién le echamos la culpa? Los desalojos, la gente que se suicida por las cuestiones, no sé, porque le quitaron la casa, porque no sé, todo lo que tiene que ver con lo económico, con las corporaciones y el daño que producen está muy vinculado a este concepto. Las feministas toman esto ¿por qué? Porque se replantean todo el tiempo el concepto de violencia y aparte siempre están como discutiendo con un sistema penal patriarcal. Entonces toman, bueno, dicen esto no está criminalizado y es una violencia que afecta a las mujeres. Entonces ahí se vinculan con lo que sería el daño social. Acá es muy importante en nuestro ámbito, o sea, en lo que es la criminología latinoamericana, encontrar el vínculo, porque digamos nosotros venimos planteando, no bajo el término de daño social, pero la criminología latinoamericana viene estableciendo o realizando, mejor dicho, denuncias relativas a la violencia, o sea, la violencia es central. Ahí la propuesta de Lola Nillar de Castro es bueno retomarla porque permite repensar la violencia. Y también lo que decía Laura en relación al control informal. Empieza a tener, podemos encontrar ese vínculo, ¿no? Como los feminismos todo el tiempo están planteando la violencia desde otra perspectiva y diciendo, bueno, o sea, por ahí hay violencias invisibilizadas, hay violencias que están naturalizadas y que no son entendidas como si fueran una violencia hacia la mujer y lo son y que vienen por el control informal y este disciplinamiento que se ejerce sobre las mujeres, denuncian esto. Entonces ahí podemos encontrar un punto en común con la criminología latinoamericana. Y es muy importante esta perspectiva latinoamericana para nosotros en los feminismos, porque no solamente, o sea, porque también recupera los movimientos sociales, que hace una realidad nuestra y específicamente en Argentina, tradicionalmente, o sea, piensa en las Madres de Plaza de Mayo, en los organismos de derechos humanos y su relación con el sistema penal y en la dictadura. Y ahí, digamos, como que también podríamos entender la relevancia de los sujetos colectivos en relación a la criminología.
digamos, lo que decíamos esto de la palabra de los movimientos sociales en el ámbito de América Latina, digo, pensándolo en relación a los feminismos, una perspectiva feminista le da relevancia a los movimientos sociales, son elementales en la militancia feminista y, bueno, en ese sentido encontramos puntos en común. Entonces, bueno, en definitiva es esto, pensar si se puede aplicar una perspectiva feminista. Yo entiendo que está difícil, digamos, pero que sí. Y que es importante en el ámbito latinoamericano, de la criminología latinoamericana, que ya incorpora este control informal, también pensándolo desde los feminismos. Así que, bueno, eso en cuanto a esta parte. Y ahora creo que van a ver el video de Cami hablando sobre cárceles. Espero que esto les sirva para también tenerlo en cuenta ahí.